Antes que nada, también para mí es un gran gusto y un gran honor estar aquí entre ustedes. Gracias a Roberto Junguito y a Fernando Quintero por su muy amable invitación a estar aquí con ustedes y pues, en esta bella ciudad y en medio de tantos conocidos de hace tanto tiempo que hacen que uno se sienta en casa. Eh, Voy a comentar muy brevemente dos de los puntos que preguntaba Gonzalo para que no se me vaya a olvidar y también comentar un poco. Fides tuvo un cambio fundamental en 2005, en donde después de una etapa compleja, en donde estaba empezando a prevalecer la política, se reconstituyó y rescató esa parte de la amistad que William Fadul tanto impulsó, tanto trabajó por ella y que dentro de esa camaradería, pues también le empezamos a dar fondo a Fides con estudios, con análisis que si nos da tiempo lo iremos platicando, como un estudio que estamos haciendo ahora con Ernst Young y si nos da un poquito de tiempo les podríamos dar la primicia, se va a presentar en la asamblea el próximo martes 9 en Washington, la asamblea de Fides, la asamblea anual, pero en una colaboración con Ernst Young se hizo un estudio que muy pronto también vamos a ir hacia las compañías para hacer una segunda fase. Estamos con dos proyectos muy importantes, uno con el Banco Mundial para fortalecer el seguro agropecuario que ha venido administrando en los últimos 3 años Raúl de Andrea, y tenemos también un proyecto de microseguros de 3 años, pero que se va a convertir en 4 porque es muy complejo, en el que estamos participando 6 asociaciones y hay 10 compañías de seguros que van a hacer un proyecto de microseguros desde cero. Si nos da tiempo también se los platicaremos, pero esto quiere decir que Fides ya trae una agenda, además de posicionarse en la parte de lo que es todo lo de lo que son las tendencias de regulación y la interacción con los grandes medios y actores globales del seguro. Como comentábamos también, me decía Gonzalo, bueno, la razón por la que hay muchas compañías extranjeras en México, como ustedes saben, hicimos la parte del NAFTA, ahí se abre el mercado, se le ve un gran potencial a México en el desarrollo del mercado y esto es lo que hace que el 68% de las compañías participen. Habíamos tenido una negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde había una apertura gradual, pero con el tequilazo del 2005 se tuvieron que levantar los tiempos porque además algunos bancos tenían interés entrar al mercado mexicano y aseguradoras, había bancos que se quedaron sin capital, entonces entró mucho capital extranjero de bancos y de aseguradoras, sobre todo para hacer bancas seguros en México. Vamos para seguir con la información de contexto y luego lo que decía Roberto, para esta información de contexto está basada en 3 fuentes. Una parte que es Latino Insurance, como ya comentaba Gonzalo, de Ecuador, en donde a Juan Fernando Serrano le agradecemos su apoyo con información. Desde luego, la inefable que todos ustedes tienen, Sigma de Swiss Re, que es sumamente valiosa y que nos da información muy útil a todos, y desde luego también la investigación interna desde el año 92, AMIS aporta para Fides un estudio que se llama el seguro iberoamericano en cifras, que este año además hicimos un joint venture con AM Best, la calificadora que califica casi todas las aseguradoras en Estados Unidos, y que también tenemos aquí cifras muy frescas de ese estudio. En esta gráfica vemos, por ejemplo, cómo en prima emitidas en 2001 de 46 mil millones, que tiene todo la región, Brasil tenía un 30% y ahora ya tiene la mitad de las primas de Iberoamérica. Entonces, aquí podemos ver claramente en esta gráfica, pues cómo hay lo que podríamos decir ganadores y perdedores en este periodo que podríamos decir de 10 años, en donde tenemos pues como Brasil, Venezuela, Chile y Colombia, así como Perú, están teniendo participaciones más importantes, y grandes perdedores como es México, que bajó de un 24 a un 15% de participación de primas en la región. Si esta fuera una compañía de seguros, a ese director general ya lo hubieran corrido. Ya platicaremos ahora, pero esto sustenta lo que muy bien estaba
Gonzalo respecto a todos los elementos que tienen que ver con la regulación, y ahí empezaremos a desbordar otro tipo de comentarios. También es interesante ver cómo Puerto Rico pierde participación de forma muy importante, y Centroamérica. Centroamérica también tiene una reducción muy importante en su penetración. Otros datos, pues es como tenemos la información en primas promedio y también los tamaños de penetración en la economía comparados contra Estados Unidos, el promedio de la OCDE, la Unión Europea, y esto aborda y apunta a algunas preguntas que nos mandó el doctor Junguito de en qué medida y en qué manera inciden los datos de desarrollo económico y de PIB per cápita en el consumo de seguros, así como también la parte de la cultura. Otro dato, ya lo había platicado Gonzalo, pero es muy interesante ver cómo en 2003 la región latinoamericana, después de el bache que se tuvo particularmente en Brasil y en Argentina, el famoso corralito, bajamos de 1.6 a 1.4 de penetración en primas, pero ahora, en virtud de la crisis que hay a nivel de Europa y de Estados Unidos, Canadá también ha bajado su crecimiento y hay un estancamiento ya muy claro en Asia, es decir, sus índices de crecimiento ya no son tan altos. Solo en un año crecimos del 2.9 al 3.5 de penetración en las primas en todo lo que es el seguro mundial, o sea, es muy interesante cómo subimos medio punto porcentual en penetración. Y ahora vamos a traerles unas gráficas divertidas de las que le gustan a Roberto Junguito, de estos análisis económicos, a ver qué les parecen a ustedes. Espero que no nada más complazcamos a Roberto. Este es un coeficiente de correlación de primas a PIB, en donde, como ustedes pueden ver, y ya lo apuntaba al principio de su plática Roberto, en algún momento me pidió datos para sacar esta información. Como ustedes pueden observar, la gran mayoría de los países de América Latina sí tiene una correlación muy importante entre cómo va evolucionando el Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento de los países, en relación cómo va evolucionando los sectores aseguradores. En efecto, no de a uno, sino nos encontramos relaciones, como muy bien apuntaba Roberto en su introducción, que en algunos casos pueden ser el doble, o sea, si va creciendo la economía, el crecimiento de los sectores aseguradores puede ser del doble, pero cuando hay decrecimientos es al revés. Es muy interesante observar que en el año 2008, con toda la crisis, y 2009 no se presentó un fenómeno tan importante. Quiere decir que hay algo que se está haciendo bien y que hay un impulso muy interesante a los mercados. Es interesante ver cómo Argentina y México no tienen una correlación tan alta, y a lo mejor ahí puede estar incidiendo que en México, por ejemplo, en el año 2009, no obstante que la economía decreció 6.5%, el sector asegurador ese año creció el 7%, y esto puede estar haciendo que la cifra ya no sea tan exacta. Hay otras gráficas de estas para el doctor Junguito, que son unas gráficas tridimensionales, ya acabaré con esto muy rápido, en donde vemos primero en esta de acá todo lo que es el índice de desarrollo humano de la ONU, es decir, qué tan avanzadas están las economías de acuerdo con ese índice, con los PIBs per cápita. Estos son datos macroeconómicos y vemos que ahí hay una correlación muy clara entre un mayor desarrollo humano y un PIB per cápita. Además, el tamaño de las esferas significan, o sea, el volumen significa las primas per cápita, por eso son tridimensionales. Luego, en la segunda gráfica vemos el PIB per cápita, las primas per cápita y también, como ya lo comentábamos, las primas a PIB, es decir, cuál es el porcentaje de primas a PIB de cada uno de los mercados. Y aquí están señalados, no sé si se alcanza a ver a qué corresponde cada una de las esferas. Y hay datos interesantes que ya empiezan a marcarnos algunas consistencias, pero algunas inconsistencias que más adelante les trataré de dar algunas conclusiones que responden a otras de las preguntas de Gonzalo. Obviamente vemos pues que los países más aplicados o los campeones son Chile y Brasil, que está de moda, pero vemos luego otros datos de mercados menos desarrollados como Uruguay, que nos reflejan datos muy interesantes. Aquí tenemos el caso de Colombia.
Hay otro más de este tipo de gráficas, ya para llegar a conclusiones. Este puede ser que sea el que nos dé más información. Hoy el primer panel o los dos primeros paneles de la mañana nos comentaban acerca del índice de Gini, que son los índices de pobreza, y esto lo correlacionamos con las primas per cápita y también con las primas a PIB. Y aquí vemos que si bien hay casos como el de hay casos que tienen índices Gini, es decir, índices de pobreza altos, como es el caso de Brasil, un poco menos Chile, pero está el caso que nos señalaban mucho de Colombia, en donde si bien tienen un índice Gini alto, vemos que empiezan a tener un índice de participación a primas mayor, lo cual empieza a significar que hay algo que se está haciendo en algunos países que no obstante esos índices de pobreza que hacen que haya menos capacidad para adquirir seguros, si empieza a haber una mayor participación en la economía y respondiendo a una de las preguntas que nos mandaban, hay algo más que se está haciendo y no es nada más el hecho de que estamos condenados o atados a que un estado de pobreza o de una baja de capacidad adquisitiva o desequilibrios en las capacidades económicas de la población nos hacen que necesariamente tengamos que asumir que tenemos que ser un país menos desarrollado en seguros. Y esto precisamente nos lleva a pensar que hay algo que tenemos que hacer y que está en nuestras manos como sectores aseguradores para poder hacer que las cosas no nos dejen condenados precisamente a el decir, bueno, como hay un índice de pobreza muy alto en mi país, no puedo hacer nada, que en algunas ocasiones me ha tocado escuchar a algunos reguladores decir eso. Entre paréntesis, el FSAP que se hizo en México, salimos muy fuertes en los niveles de regulación, pero trayéndolo acá, la tarea pendiente que sí se le marcó a nuestros reguladores en México es precisamente las acciones que tienen que tomar como reguladores para desarrollar el mercado, porque no basta con tener una regulación como la de Suecia en México, si no tenemos también acompañado con otras medidas para que el mercado de México se parezca al de Suecia, es decir, tenemos que hacer también una serie de medidas para llevar el seguro a la población. Entonces, como conclusión a las gráficas anteriores podemos decir que es muy importante que se trabaje en los sectores aseguradores con las autoridades, tanto las autoridades del Ejecutivo como también los congresistas, a nivel de desarrollar políticas públicas para ver qué elementos están trabando el desarrollo del sector asegurador y que se puedan cambiar, se puedan ir levantando, se puedan ir modificando. Por el otro lado, donde hay elementos regulatorios que hay que identificarlos muy bien, que pueden estar siendo un obstáculo para el desarrollo del sector, que pueden estar inhibiéndolo, y por el otro lado, trabajar como sectores para ver cómo podemos hacer algo con los problemas estructurales o también cuáles son las tareas que se debe hacer en el sector para poder penetrar más el seguro. Y aquí podemos hablar pues de muchísimas políticas como puede ser cuestiones como la deducibilidad de seguros de vida, pensiones, pues el que haya una mayor participación. Uno de los elementos que diferencian mucho algunos sectores aseguradores que están más desarrollados de otros que están menos desarrollados, dónde se está creciendo más y dónde se está creciendo menos, es en qué grado de participación tienen los sectores aseguradores en la seguridad social, hasta dónde la seguridad social es mucho más grande y entonces obviamente eso le quita un poco de espacio a los sectores aseguradores. En México, por ejemplo, las pensiones apenas se pudo trabajar en rentas vitalicias a partir del año 97, pero hoy, por ejemplo, todavía los riesgos de trabajo siguen estando manejados a través de la seguridad social, la parte también de los seguros de invalidez y muerte, que en muchos otros países de América Latina están en sectores aseguradores, en este caso se manejan por la seguridad social, y bueno, hasta dónde se puede trabajar con la deducibilidad fiscal de primas de seguro de vida, sobre todo con alto componente de ahorro y con el compromiso de estar manejadas a largo plazo, que algo hay aquí en Colombia, algunas compañías lo están aprovechando o no, pero lo tiene Perú, le ha dado muy buen resultado y sobre todo Brasil ha sido uno de los detonadores. Brasil, como ustedes vieron, pasó del 34 al 50% de penetración en el mercado, hizo una gran reforma de pensiones y también incentivó mucho el seguro de vida con alto componente de ahorro, y eso los hizo pasar como primas al doble
por sí mismas como mercados en un periodo de 5 años. Entonces, aquí vemos que se puede trabajar mucho en ese sentido. En la siguiente ronda, si nos da tiempo, también hablaremos un poco de Solvencia II.